similar, lo único que yo podría tener sería el voltaje de saturación. Si yo estoy alimentando mi amplificador con 15 volts, pues entonces a la salida como máximo esperaría los 15 volts. Si estoy alimentando con 40, pues lo máximo que podría esperar son los 40. Entonces, en este caso, aun cuando mi voltaje de salida me dice que son 50,000 volts, lo más que voy a poder tener es, por ejemplo, si este es 40, pues 40. Si este es 15, pues 15. ¿Hasta aquí vamos bien? De mi parte, sí, maestra. Ok. Ahora, imaginemos un caso más drástico. Imaginemos que esta RF es un circuito abierto. Nosotros relacionamos o suponemos que un circuito abierto es una resistencia que tiende a qué valor. ¿A cero o a infinito? No, si hacemos un circuito abierto, es una resistencia que tiende hacia el infinito. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría con esto? La resistencia de ahí no importaría. No importaría. Exactamente. Pero, ¿cuál sería mi ganancia? ¿Hacia dónde tiende también la ganancia? A ver, infinito entre cualquier valor finito, pues todo esto tiende al infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto sería igual a infinito por el voltaje de entrada, pues esto quiere decir que el voltaje de salida debería tender hacia el infinito, pero eso no puede ser. ¿Qué es lo que voy a decir entonces? Que cuando no tengo esta retroalimentación, es decir, esta RF no existe porque es el equivalente a un circuito abierto, porque es el equivalente a tener una resistencia que tiende hacia el infinito, tengo una configuración que se le llama, o es una configuración de lazo abierto. No hay esta resistencia de retroalimentación. Y al no haber esta resistencia de retroalimentación, el voltaje de salida debería de tender hacia el infinito. Pero como eso no puede pasar en la vida real, pues yo voy a decir que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de saturación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta configuración se llama comparador. ¿Por qué se le llama comparador? ¿O qué características debe de tener? ¿O qué es lo que puede hacer? Bueno, cuando el voltaje, a ver, aquí lo vamos a poner con letras más grandes. Y el voltaje en la terminal inversora es mayor, el voltaje de salida será igual a menos voltaje de saturación. Es que si yo digo, esto es un comparador, pues un comparador
como su nombre lo dice, tiene que comparar. Y para poder comparar, pues yo necesito tener al menos dos cosas. Ajá. Si yo quiero decir, fulanito es más alto que perenganito, pues tengo que tener al menos dos personas. Si yo digo, esto es más barato que esto, pues tengo que tener dos cosas en las cuales voy a comparar. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esas dos cosas que comparan. Entonces dice, si el voltaje en la terminal inversora, es decir, este es mayor, el voltaje de salida sería menos voltaje de saturación. O sea, en este caso sería menos VCC, porque recuerden que para fines académicos los vamos a considerar iguales. Ahora, dice, si el voltaje de la terminal no inversora es mayor, pues entonces el voltaje de salida va a ser igual a más voltaje de saturación. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué voltaje tendría yo en la terminal positiva? ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el voltaje que está llegando a la terminal no inversora? Exactamente. El voltaje en la terminal positiva es 0 volts. ¿Cuál es el cuál es el voltaje en la terminal negativa? No, a ver, ¿qué voltaje es mayor? ¿La terminal negativa o la terminal positiva? Recuerden, un amplificador trabaja principalmente con voltaje. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué voltaje esperaría la salida? Menos voltaje de saturación. Muy bien. Como el voltaje es mayor en la terminal negativa porque este tiene 5 volts y este tiene 0 volts, el que tiene un voltaje mayor es el negativo. Entonces, el voltaje va a ser menos saturación o menos VCC. Pero no siempre tiene que ser así, porque yo puedo tener... Ay, ya se cerró otra vez. No sé por qué va a estar dando tanta lata el OneNote. O sea, no es nada más que deje de compartir, sino literal se cierra y me borra todo lo que había escrito antes. No sé qué tiene. Puede ser que falte una actualización o algo. Pues no sé, no sé, probablemente. Y luego, generalmente se cierra y se vuelve a abrir. Pero llega un momento en el que ya se cierra y se abre tantas veces que me dice que ya no es posible abrirlo. Pero bueno, tenemos que no nos delata. Si no, nos mudamos a Paint. Ok, regresemos acá. Pero les decía, no siempre ese tiene que ser el caso. Porque yo también puedo tener algo como esto. Yo puedo tener una fuente de voltaje de 5 y aquí yo puedo tener una fuente de voltaje de 7. Y entonces, ahí, ¿cuál sería mi voltaje de salida? El voltaje de 7, ¿no? El voltaje de 7 es más grande. Entonces, el más grande es el de la terminal positiva. Entonces, ¿cuál sería mi voltaje de salida?
más voltaje de saturación, porque el positivo es el más grande. Entonces es así, si el positivo es más grande, la salida es más saturación. Si el voltaje más grande está en la negativa, es menos saturación. Más con más, menos con menos. ¿Ok? No hay problema. Ajá. Ahora, esto no pasa nada más con señales fijas de fuentes. Entonces, vamos a verlo así. La terminal, el rojo es la positiva. Ajá. Y el azul para mí va a ser la negativa. Entonces, imaginemos que tenemos algo así. Ay, no, perdón, tiene que ser ese color. Tendría que ser de otro. Ajá. ¿Ok? Entonces, recuerden, rojo, positivo. Ajá. Entonces, mi señal roja tiene esta forma. Es la positiva. Y el azul es la negativa. Y la negativa tiene una forma así. Y esto está alimentado, va a ser el verde, ajá, que es la salida. Este voltaje de saturación, aquí esto también es importante. Los voltajes de alimentación no necesariamente tienen que ser iguales. Por ejemplo, yo puedo alimentar esta con 5 y yo puedo alimentar este con -3. Aquí sí, no necesariamente son iguales. En las otras configuraciones sí se acostumbra que el voltaje de alimentación, tanto positivo como negativo, sean iguales. Pero en este pueden ser diferentes. Entonces vamos a suponer que aquí están los 5 volts de la positiva y que por acá abajo está el -3. Ok. Entonces vamos a ver dónde se tendrían que hacer los cambios. Pues donde hay cambios es aquí. Imaginemos que esto está derecho. ¿Dónde más se dan cambios? Pues se da aquí, pero no cambia en el sentido de que la que es mayor sigue siendo mayor. Ok, vamos a analizar este segmento. ¿Quién es mayor? ¿La roja, que es la positiva, o la azul, que es la negativa? La roja. Entonces, ¿cuál será mi salida? Si la positiva es la que está mayor, ¿cuál sería mi salida? 5. Más voltaje de saturación, es decir, serían los 5 volts. Imaginen ustedes que esto está derecho. ¿Ok? En este punto de aquí a acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién es mayor? ¿La negativa o la positiva? La negativa. Entonces mi salida sería menos saturación, que es decir, -3. Aquí nuevamente hay otro cambio. En este segmento, digo, aquí también hay un cambio, pero la roja sigue siendo menor, entonces no lo consideramos. En este segmento, ¿quién es mayor? ¿La positiva, que es la roja, o la negativa, que es la azul? La positiva. Entonces mi salida serían 5 volts. ¿Sí nos queda claro cómo trabaja este comparador? Sí, no, más o menos. Sí, maestra. Ok. Bueno, a ver si es cierto. Vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo. Pero ahora vamos a cambiar las señales.
vamos a tener... Okay. Vamos a tener esta señal, lo mismo. La roja es la positiva. Y la azul es la negativa. A ver, entonces vamos a ver. ¿Dónde es donde cambian aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí es donde se invierte el orden. ¿Dónde más se invierte el orden? El orden también se invierte aquí. Y bueno, ahí se mantiene. Ok, ahora vamos a ver. En este segmento, ¿quién es mayor? ¿La negativa o azul o la positiva que es roja? La negativa. La negativa. Entonces, imaginemos que la alimentación sigue siendo la misma. Este está aquí en 5 y este está aquí en -3. Entonces, ¿qué? ¿5 o -3? -3, muy bien, -3. Aquí en este punto cambia. Hay cambios, pero aquí en todo este segmento la roja es mayor. Entonces, mi voltaje de salida sería el de la alimentación positiva, que serían 5. Aquí hay un cambio. Ahora, el mayor es el azul, tiene un voltaje mayor. El azul se corresponde con la entrada inversora. Entonces, la salida va a ser menos saturación, que serían los -3. ¿Ya quedó más claro? Sí, maestra. Ok. Bueno, ¿alguna duda con este comparador? De mi parte no, maestra. Ok. Ahora vamos a ver una última configuración. Esta última configuración Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden, nosotros aplicábamos 2 reglas básicas. Una, decíamos que la corriente en la inversora es igual a la corriente no inversora y que estas eran igual a ¿cuánto? No, en las corrientes. ¿Qué reglas aplicábamos de las corrientes? ¿No se acuerdan? Igual a 0. Decíamos que no había corrientes en estas terminales. O sea, que era ideal.
Ajá. No, decíamos que aquí, recuerden, cuando hacíamos el análisis del análisis nodal de las corrientes, decíamos que no había corriente aquí. Y había otra regla que aplicábamos. Decíamos que el voltaje de la inversora era igual al voltaje de la no inversora, es decir, que no había diferencia de potencial. Por eso podíamos sustituir uno en lugar del otro. ¿Sí? ¿Recuerdan eso o no recuerdan eso? De la de voltaje sí, lo de la corriente no me acordaba. Ok, bueno. De hecho, ahorita es más importante la del voltaje. Entonces, ¿por qué es importante? Porque recuerden, o sea, aquí decíamos que el voltaje que entraba aquí es el mismo que hay acá. Entonces, si yo tuviera que hacer una ecuación que define el comportamiento de este circuito, yo podría decir que el voltaje de salida es igual a ¿qué? ¿No? A ver. De acuerdo a este punto, este es el voltaje de la no inversora. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Sí. ¿Qué voltaje habría aquí? El voltaje de la fuente. ¿También estamos de acuerdo? Es decir, el voltaje de la no inversora va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora, si sabemos que el voltaje de la inversora es igual al voltaje de la no inversora, significa, el voltaje de la inversora es igual al voltaje de la no inversora. Esto significa que este voltaje también a qué es igual. Al voltaje de entrada. Muy bien. Ahora, ese es el voltaje que hay en este nodo o en este punto. Este nodo, ¿están de acuerdo que sigue siendo el mismo porque no hay nada conectado? Y que sigue siendo igual que este, que porque no hay nada conectado, no hay ni resistencia, ni capacitores, ni inductores, ni nada, y que en ese también es lo mismo. Entonces, en esta configuración yo puedo decir que el voltaje de salida es igual a ¿quién? Al voltaje de entrada. ¿Todos me siguieron? ¿No me siguieron? ¿Más o menos? Está medio confuso, pero sí. Ok. Bueno. Ahora, entonces esta configuración se le llama seguidor. ¿Por qué se le llama seguidor? Porque el voltaje que entra es el mismo que sale. ¿A ustedes se les hace lógico o creen que tenga una aplicación o creen que no sirve para nada? No se me ocurre como para qué. Ok. Muy bien. Ahora, aparentemente no tiene esto ninguna aplicación, porque dicen, a ver, ¿para qué voy a utilizar un amplificador si lo que entra es lo que sale? Pues en realidad sí tiene una aplicación. Una de las características que tienen los amplificadores operacionales, bueno, que ahorita no los hemos visto porque no hemos visto el amplificador real, es que este tiene una impedancia muy grande a la entrada y una impedancia muy chiquita a la salida. Cuando hablamos de muy grande, hablamos de esa que vale como 10 megaohms y esta vale como 75 ohms. Es decir, una resistencia muy grande aquí y una resistencia muy pequeña acá. Y bueno, todavía seguirían diciendo, bueno, ¿y eso para qué? Muchas veces, digo, no sé si ahorita les ha pasado porque a lo mejor no han hecho muchos proyectos, pero a veces lo que uno hace cuando tiene un proyecto, dice, a ver, primero vamos a hacer una parte, y después vamos a hacer la otra parte, o alguien haga una parte y el otro hace otra parte, y ya después los juntamos. Pero resulta que cuando conectan
esta primera parte con la segunda parte, como por arte de magia, el voltaje de repente comienza a caer. No sé, si esta daba 5 volts y ustedes esperaban aquí 5 volts, en lugar de recibir los 5, o sea, se ven los 5, pero se ve como de repente va cayendo y llega, no sé, hasta 3 volts o 2 volts, cualquier voltaje. ¿Por qué pasa eso? Pasa esto porque estas dos etapas no están acopladas. Es como si fueran piezas de Lego o como si fueran rompecabezas. Para que estas dos partes se acoplen, pues deben de tener la misma forma. Ajá, o mejor dicho, una forma complementaria para que estas dos piezas embonen. Si esto no pasa así, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los quieran juntar, pues van a quedar como que huecos, ajá, y eso se podría representar como esa caída de voltaje. Entonces, ¿eso cómo se puede arreglar? Eso se puede arreglar conectando en esta parte de aquí en medio un amplificador en configuración de seguidor. Y lo que ayuda es acoplar estas dos partes. Es como si hiciera esto. Ajá. Esto es un bloque. Y esto es el otro bloque. Entonces, ayuda a que estas dos partes se embonen y puedan trabajar bien, sin ningún problema. ¿Alguna duda? Pero maestra, por ejemplo, podemos controlar, por ejemplo, qué tanto va a ayudar o qué tanto baja, por así decirlo. ¿Qué tanto va a ayudar en qué sentido? Por ejemplo, ahí, o sea, como usted dijo, o sea, como ¿cómo decirlo? O sea, en que, por ejemplo, ahí la pérdida que teníamos, o sea, que no se pierda tanto. Es que esto no es... no, o sea, no es como que diga, ay, es que si la caída de voltaje es de 2 o de 3 volts va a servir y si es de más no sirve. No, en realidad esta caída de voltaje o la caída de voltaje de alguna manera podemos decir que es proporcional a qué tanto se acoplan o no están acopladas estas dos partes. Automáticamente cuando nosotros pongamos este amplificador seguidor, las dos partes se acoplan. Debido a lo que les decía, que el amplificador tiene una alta impedancia, entonces es como esta parte más ancha. Entonces, al tener una alta impedancia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a hacer es que la corriente fluya mucho más despacio, y al haber menos corriente que esté pasando por aquí, el voltaje se incrementa. Pero no es como que, no sé, si la diferencia de voltaje o el voltaje que está cayendo son 10, vamos a poner 2 seguidores y si es uno nada más un amplificador, no. Esto de manera mágica acopla esas dos partes. O no sé si por allá, hacia allá iba su pregunta. Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Supongo que no, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna duda, aquí dejaremos la clase, porque todavía tengo que ver por qué no me han enviado el acta de examen. Que tengan una excelente semana, chicos. Y bueno, ya a lo largo de la semana les estaré informando, dependiendo de cómo salga mi prueba. Si nos vemos de manera presencial o seguimos de manera virtual. De acuerdo, maestra. Ok, profesora, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Adiós.